Y si el imperio más poderoso de la antigüedad no se sostuvo por espadas sino por un buey blanco, un altar y el silencio de una mujer que tocaba lo sagrado. Veremos al general que regresó de la victoria sin un solo esclavo, sin oro, y se arrodilló ante un dios que exigía más que gloria, fidelidad. Descubrirás que la única mujer autorizada para tocar el altar de Júpiter no era una reina, ni una sacerdotisa cualquiera, y que su presencia era más vital que cualquier legión. Entenderás que cuando los romanos celebraban a Juno, no rendían culto al hogar, estaban firmando el contrato de supervivencia de su ciudad. Esto es solo el comienzo. Empezamos, en el año 167 a.C., tras la victoria sobre Perseo de Macedonia, el general Lucius Aemilius Paullus subió al Capitolio no con oro ni esclavos, sino con un buey blanco, incienso y silencio. Se dirigió al templo de Júpiter, se arrodilló ante su estatua de marfil y oro, y ofreció el primer sacrificio de la victoria. Júpiter no era un dios de mitos, era el garante jurídico del Estado romano, su poder no residía en caprichos, sino en la fides, la fidelidad que unía juramentos, tratados y la propia república. Júpiter era el cielo que observaba, el rayo que castigaba, y el altar al que todo general debía rendir cuentas. Sin Júpiter, no había legitimidad política, sin su aprobación, ni siquiera un triunfo era válido. Juno, su esposa, no era una figura secundaria, su templo en la Arx Capitolina, justo al lado del de Júpiter, era el corazón de la estabilidad cívica. Juno Regina protegía el matrimonio, Juno Lucina nacía con cada hijo romano, Juno Sospita defendía las murallas. La Flaminica Dialis, su sacerdotisa, era la única mujer que podía tocar el altar de Júpiter sin contaminarlo. Juno no era un símbolo de hogar, era el eje que sostenía la reproducción del Estado. Cuando las matronas celebraban los matronalia, no solo honraban a una diosa, reafirmaban que la república vivía porque las mujeres nacían, criaban y sostenían. Juno era la continuidad, sin Juno, no había ciudadanos, sin Juno, no había república. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Y Marte, no el dios griego de la locura, sino el romano que despertaba con la primavera. El mes de marzo lleva su nombre porque en él se abrían las puertas del campo de Marte, donde las legiones juraban lealtad, se armaban y partían. Marte no era solo guerra, era orden, disciplina, fertilidad. Sus sacerdotes, los Ali, bailaban con lanzas y escudos en procesiones que recorrían Roma como un latido militar. Marte era el padre de Rómulo y Remo, el dios que fundó la ciudad con sangre y semilla. Su templo, en el corazón del campo de maniobras, era el punto cero de cada campaña. Cuando un general salía a conquistar, no pedía suerte, pedía a Marte que lo acompañara como un compañero de armas. Marte no glorificaba la violencia, la canalizaba. Sin Marte, no había defensa, sin Marte, no había imperio. Júpiter, Juno, Marte, no eran tres dioses, eran la estructura de la república. Júpiter daba el derecho, Juno daba la vida, Marte daba la protección, juntos formaban la Capitoline Triad, la tríada sagrada que presidía cada juramento del Senado, cada nacimiento de un hijo patricio, cada partida de una legión. No había ceremonia de Estado sin ellos, no había poder sin su aprobación. En el Capitolio, sus estatuas miraban hacia el foro, como si vigilaran cada decisión. Júpiter no era un dios que habitaba en el cielo, era el cielo que habitaba en Roma. Su templo en el Capitolio, construido con piedra blanca y techo de oro, no era un lugar de oración, sino el eje del poder. Allí, cada vez que el Senado juraba lealtad a la República, lo hacía bajo su mirada. Cada ley, cada tratado, cada declaración de guerra se sellaba con un augurio, el vuelo de los pájaros, el temblor de las vísceras de un animal sacrificado, todo interpretado como voluntad de Júpiter. No se le invocaba para favorecer a un hombre, sino para validar el orden. Su rayo no era capricho, era derecho, su trono no era majestad, era ley. Cuando un general regresaba victorioso, no llevaba su corona al foro, llevaba su triunfo al Capitolio, donde Júpiter lo recibía con una ofrenda de toro blanco. Júpiter no bendecía la victoria, la legitimaba. Juno no era solo la esposa de Júpiter, era la columna que sostenía la vida del Estado. Su culto en la Arx Capitolina, junto al de su esposo, era tan sagrado como el suyo. Juno Regina, reina del panteón, presidía los matrimonios patricios. Juno Lucina, diosa de los partos, era invocada por cada matrona que daba a luz un hijo para el Senado. Juno Sospita, la protectora, era la que velaba por las fronteras cuando las legiones partían. Su sacerdotisa, la Flaminica Dialis, bestia de lino puro y no podía tocar hierro ni montar caballo, su cuerpo era un altar vivo. Los matronalia, celebrados el 1 de marzo, no eran una fiesta doméstica, eran un acto político. Las mujeres patricias, en procesión, ofrecían cintas y miel a Juno. Y el Estado las reconocía como guardianas de la continuidad. Sin Juno, no había familias estables, sin familias estables, no había ciudadanos, sin ciudadanos, no había república. Marte no era un dios de la guerra como Ares, era el dios de la supervivencia organizada. Su templo en el campo de Marte, fuera de la ciudad, no era un lugar de saqueo, sino de juramento. Allí,
cada legionario, al entrar en servicio, depositaba su espada y juraba lealtad bajo su nombre. Allí, cada primavera, el año militar comenzaba, el 1 de marzo, mes que lleva su nombre. Se abrían las puertas de los cuarteles, se encendían los fuegos de los altares, y las legiones salían hacia las fronteras. Marte no glorificaba la violencia, la canalizaba. Su culto incluía rituales agrícolas, el arado sagrado, la ofrenda de la primera cosecha, porque sin tierra cultivada no había soldados alimentados. Y en la leyenda, él era el padre de Rómulo y Remo, no por casualidad, sino por necesidad. Roma no nació de un mito, nació de un pacto entre la tierra, la sangre y la disciplina. Marte era el puente entre el campesino y el centurión. Sin Marte, no había defensa. Sin Marte, no había imperio. Júpiter, Juno, Marte, no eran tres dioses. Eran la estructura. Júpiter daba el derecho, su voz era la que validaba las leyes, los tratados, las sucesiones. Juno daba la vida, su presencia aseguraba que los hijos nacieran, que las familias duraran, que el Estado no se desmoronara por dentro. Marte daba la protección, su fuerza era la que extendía el poder, que defendía las fronteras, que imponía el orden por la espada. Cada ceremonia de Estado los incluía. Cada juramento del Senado los nombraba. Cada nacimiento de un hijo patricio era anunciado en sus templos. Cada partida de una legión era bendecida por sus sacerdotes. No había un solo acto de poder que no pasara por ellos. Su Trinidad no era una creencia, era un sistema. Su templo en el Capitolio no era un edificio, era el corazón de la República. Cuando los emperadores intentaron desplazarlos, cuando Augusto elevó a su propia imagen como divinidad, Júpiter, Juno y Marte siguieron allí. Porque no se trataba de devoción, se trataba de funcionamiento. Júpiter no era un dios que se rendía ante el poder, era el poder que se manifestaba como dios. Juno no era una diosa que acompañaba a las mujeres, era la institución que sostenía la reproducción del cuerpo político. Marte no era un dios de la guerra, era la máquina que hacía posible la expansión. En el Capitolio, sus estatuas miraban hacia el foro, como si vigilaran cada decisión. Y lo hacían. Porque cada senador que hablaba, cada tribuno que votaba, cada general que marchaba, lo hacía bajo su nombre. Júpiter, Juno, Marte, no eran creencias. Eran el sistema. Y mientras Roma existió, ellos no se fueron. Se convirtieron en su alma. Júpiter no se apagó con el imperio. Su imagen, con la barba severa y el rayo en la mano, seguía estampada en las monedas de los emperadores hasta el siglo IV, incluso cuando el cristianismo avanzaba. Cada denario acuñado con su rostro era un recordatorio, el poder no nacía del hombre, sino de la voluntad divina que él encarnaba. Juno, en su triple forma, Regina, Lucina, Sospita, persistió en los rituales domésticos y estatales. Las matronas romanas aún encendían velas en su nombre el 1 de marzo, día de los Matronalia, pidiendo protección para los nacimientos y la continuidad de las familias. Su templo en el Ars Capitolina, junto al de Júpiter, fue el último en ser cerrado por Teodosio y, no por olvido, sino porque su función política ya no podía ser reemplazada. Marte, el dios que no solo daba guerra, sino que la organizaba, seguía vivo en el nombre del mes de marzo, el primer mes del año romano, en el campo de Marte, donde las legiones juraban lealtad antes de partir. Y en cada soldado que, al levantar la espada, decía, Pro Marte et Roma. Su templo, en el límite oriental de la ciudad, fue el punto de partida de cada campaña, desde las guerras samnitas hasta las de Germania. Allí, los generales ofrecían las primeras víctimas, y los tribunos juraban sobre su altar. Júpiter, Juno, Marte, no fueron reemplazados. Fueron absorbidos. El Senado desapareció, pero su lógica quedó, el poder, la estabilidad, la defensa. El emperador se convirtió en el nuevo Júpiter, la emperatriz en la nueva Juno, el ejército en el nuevo Marte. La iglesia cristiana no destruyó sus cultos, los tradujo. La Virgen María heredó el rol de Juno Lucina, Cristo, el de Júpiter como garante del orden, el soldado cristiano, el de Marte, ahora en nombre de la cruz. En las inscripciones de las basílicas, en los frescos de las catedrales, en los juramentos de los reyes, la estructura sigue intacta, el cielo que legitima, la mujer que sostiene, el brazo que protege. Júpiter, Juno y Marte. No fueron dioses que se fueron. Fueron los cimientos que Roma levantó y que, sin ellos, no habría existido. Mientras haya un Estado que necesite legitimar su poder, asegurar su continuidad y defender su existencia, Júpiter, Juno y Marte no estarán muertos. Estarán callados. Pero presentes. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.